¿Qué pasa, Peñita? Bueno, hoy vamos a hacer un video análisis sobre un juegardo, un juegazo que es Empire Total War, de la saga Total War. Este videojuego salió, creo que en 2008, es uno de los más antiguos, bueno, el más antiguo son los Medieval y los de Rome, pero están remasterizados. A este no se le ha hecho ningún remaster y en mi opinión es uno de los mejores de esta saga. Y lo que vamos a hacer es ver cuáles son después de 228 horas que tengo en el juego, ver cuáles son las mejores facciones que podemos elegir y cuáles son las peores a la hora de empezar una nueva campaña. Así que, sin más retraso, vamos a entrar dentro de la partida y vamos a ver cuál de las facciones es la mejor para empezar si eres nuevo en el juego o quieres empezar a jugarlo. Entonces, yo siempre suelo elegir esta, la de gran campaña, porque es la que más, bueno, la que tiene todos los mapas y puedes hacer conquista mundial. Siempre me lo pongo en campaña larga o dominio mundial y así directamente tenemos que conquistar 50 regiones para, digamos, pasarnos el juego. El juego realmente no te lo puedes pasar. Luego aquí tenemos los niveles de dificultad, que está en difícil, muy difícil. Muy difícil es solo para expertos, o sea, ni de coña. Difícil, bueno, si te gustan los retos. En mi opinión, las mejores para empezar, ¿cuáles son? Francia, una de las mejores, tiene un capital y dinero casi ilimitados. Las colonias y la propia Francia tienen un montón de fábricas, de minas y nos da un montón de dinero. Y además contamos con una buena flota de barcos al empezar la partida, o sea que una muy buena opción. Austria, ni de coña, nunca os la cojáis, horrible. Está rodeada de enemigos. Toda esta gente de aquí, de Italia, de Prusia, de Francia, Holanda, los otomanos por aquí, por el sur, bueno, por el sureste, Rusia e incluso los Noruega y Suecia están continuamente atacándote. O sea, vais a perder en unos 20 turnos, vais a perder. Imposible. Holanda, fácil, pero muy pequeña, difícil de escalar. Le cuesta bastante, pero aún así es un jugador bastante fuerte y con un crecimiento bastante rápido, sobre todo gracias a las colonias. Gracias a las colonias podemos empezar bastante y bastante bien, y gracias a la alianza que tenemos con Inglaterra. España, difícil, muy difícil, pero es una campaña brutal. Si la hacéis bien desde el primer turno, es una campaña increíble, porque estamos ahora mismo cogiendo una España que tiene un imperio que está decayendo, pero aún así con mucha presencia y mucha fuerza en Europa y en América Latina. Si os gustan los retos, hacer esta campaña es una delicia. Prusia, por su lado, también bastante difícil, sobre todo por su enemistad con todos los estados católicos y con Polonia, que viene a continuación. Bastante difícil y hay que invertir directamente en políticas ya no solo tecnológicas, sino militares al principio del todo y comerciar con esos descubrimientos con otras facciones. Polonia, normal. Tenemos el apoyo de las naciones católicas y además también tenemos el apoyo de Rusia. Bueno, escalable, pero tampoco extremadamente divertido, la verdad. Imperio Otomano, dificilísimo, dificilísimo también. Un territorio muy amplio que gestionar. Tenemos a una de lo que llamamos ciudades-estado dentro del juego, que nos va a tocar mucho los huevos, que es Venecia. Nos va a intentar estar siempre conquistando territorios en esta zona, sobre todo cerca de Italia, en el Adriático. Y luego por debajo tenemos a Persia y luego a la India, que nos van a estar intentando comer todo este territorio, más Rusia y sus naciones satélites como Georgia atacándonos por aquí. Y luego tenemos a Austria, que también va a estar con sus flota intentando atacarnos continuamente, más las naciones cristianas y Marruecos incluido, intentando atacarnos. O sea, muy difícil, muy chunga esta campaña. Hay que hacer las cosas muy bien. Y el ejército,
tampoco es que sea muy bueno, la verdad. Rusia está muy bien, como estamos aquí apartaditos en el mapa, pues es muy escalable. Muy, muy escalable. Lo que pasa que lo que recomiendo es, Rusia es un país muy, o sea, muy enfocado en la religión. Hay que en el primer turno derribar todas las iglesias que hay y sustituirlas por universidades y fábricas para crecer muy rápido, porque si no, Suecia nos va a comer el terreno. Y aquí viene uno de mis favoritos, Suecia. Suecia a nivel de escalabilidad es perfecto, igual que Francia. Economía muy potente, ejército muy vasto y potente también, con salida al mar y muy fácil de escalar. Si lo hacemos bien, a Rusia le podemos comer Moscú o varios territorios principales en unos 20 turnos. En 20 turnos podemos hacernos con la capital de Rusia. Muy buen jugador para estas partidas. La India también, muy interesante, aunque empezamos solo con 2 territorios, es súper fácil de escalar, súper fácil, porque perdón, el imperio mogol que la rodea está también decayendo, son unidades principalmente, ¿cómo decirlo? Pues que van a pie, con espadas y cosas así. Nuestro ejército también es un poco rudimentario, pero es muy fuerte. Usando bien los camellos y los tiradores a distancia, lo hacemos perfectamente. Y además, si comerciamos con las naciones europeas tecnología o les damos regalos, y con ofertas comerciales, nos van a regalar tecnología y vamos a hacernos, bueno, con la India yo diría en 40 turnos, con la India entera. Pero sobre todo, muy importante, hay que tener vigilada a Inglaterra y a Portugal, que van a estar intentando desembarcarnos tropas para hacerse con estas partes. Al fin y al cabo, aquí, por ejemplo, está una colonia inglesa, o sea, portuguesa, aquí está una colonia holandesa y Inglaterra va a intentar siempre conquistarnos alguna de estas partes, alguna de estos territorios, porque son muy golosos, la verdad. Tienen muchas especias, dan mucho dinero y hay muchas minas, entonces, ojito. Y luego está el gran antagonista o, digamos, el principal actor, que es Inglaterra. Bueno, facilidad, pues moderada. No es ni bien ni mal, porque hay que estar manteniendo las 13 colonias que están siempre atacadas por las tropas Sioux y los indios. Luego, además, España está aquí, fuertemente afianzada, nos va a estar atacando por aquí abajo. Los franceses nos van a atacar por aquí arriba. Y luego los nativos americanos, que están aquí y aquí, nos van a estar atacando a estas colonias. O sea que hay que organizarse bien, es muy potente, pero y las posibilidades comerciales son muy altas, pero hay que hacerlo bien porque también es un poquito difícil. Entonces, como conclusión, ¿cuál es la mejor? Sin duda, Francia y Suecia. Vamos a empezar con Suecia porque la verdad que me gusta bastante. Y vamos a ver un poco cómo lo podemos hacer. Vamos a ver. Tu primera prioridad debería ser usar la fortaleza de tu ejército y de tu armada para asegurar el territorio de la costa báltica y obstruir a Rusia en sus intentos Vale, hostiles de conseguir un puerto en las frías aguas de Ingria. la Por recomendación es buena, derecho, todos los países escandinavos deberían inclinarse ante el poder sueco, por así supuesto. que expande las fronteras de tu territorio para incluir Dinamarca y Noruega, mientras mantienes buenas relaciones diplomáticas y comerciales con países como Gran Bretaña y Francia. Con Rusia a la ofensiva, también sería prudente trabar buenas relaciones con el enemigo de tu enemigo, la Turquía otomana. Vale. La verdad que buenos insights por parte de la máquina, son bastante buenos y vamos a entrar un poco en detalle. Por supuesto, tenemos que defendernos de Rusia, así que defender esta ciudad o este paso es primordial. Por ello, porque ya como podemos ver, pues Rusia está aquí ahora mismo. Ya tenemos un ejército aposentado de rusos, pero antes de empezar, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, ¿cuánto dinero tenemos?
Perfecto, empezamos con 7000. Lo primero que vamos a hacer es mandar a nuestro gentil hombre, que es como un investigador, a la universidad que tenemos. Vamos a darle caña y lo primero que vamos a investigar es el cartucho de metralla. Esto es súper importante para las batallas que veremos después cómo se desarrollan, porque en cuanto tenemos el cartucho de metralla, cuando tenemos 2 o 3 cañones en una fila del ejército, podemos, ¿cómo decirlo? Pues obliterar al enemigo que tenemos delante. O sea, le lanza una ráfaga de metralla y el enemigo ya no solo es que muera en bastante cantidad, sino que además se desmoraliza. O sea, para ellos es muy desmoralizante. Y ahora vamos a la parte económica. Como podemos ver aquí tenemos granjas. Las granjas, aunque parezca que dan poco dinero, cada una nos da más 125 y más 0,2% al crecimiento. Cuantas más ciudades tengamos, mejor será nuestra economía. Por lo tanto, siempre, siempre recomiendo actualizar las granjas. Y necesitamos en los primeros turnos no crear ejército directamente, sino actualizar y mejorar toda la industria para tener dinero después en futuras campañas. Si no hacemos esto, no tendremos dinero para crear ejército y mantenerlo, porque tener un ejército grande cuesta mucho dinero de mantener y necesitamos ese dinero. Si nos arruinamos, las unidades empezarán a morir. Así que vamos a aumentar de nivel esas fábricas. Esto de momento no me interesa, pero aquí tenemos una mina que, fijaos, solo por invirtiendo 1000 nos puede dar 1050 cada turno. O sea que muy bien. Y luego, por explicar un poco, ¿para qué sirven los curas y toda esta los curas y toda esta gente así en general? El cura sobre todo nos renta para que la población que haya en las ciudades que hemos conquistado no sea tan beligerante, porque si siguen nuestra religión tendremos más apoyo por parte de la población. Por ejemplo, aquí ahora mismo la población, digamos, los peasants, o sea, los vasallos, los plebeyos, están normal, pero un poco beligerantes, y la clase alta o burguesa, pues está bajo control. Pero ¿qué pasa? Pues que hay bastante influencia aquí de la ortodoxia. Protestantismo es la religión menor y catolicismo está en auge. O sea que hemos mandado al cura para que vaya poco a poco cambiando estas religiones mayoritarias por la que nosotros profesamos, que es el protestantismo. Y así irá bajando pues todo lo que es el coste también y la carga fiscal de vigilar a toda esta población. Así que por ahora perfecto. Vamos a meter también al ejército dentro de la ciudad y así como podéis ver, pues la gente está más bajo control. E incluso estando más bajo control, lo que podemos hacer es cambiar la política tributaria de esta ciudad y subirla. La subimos un poco, pero como podemos ver, pues tampoco es que nos beneficie demasiado. O sea, la vamos a dejar así tal cual. Y luego tenemos al espía, que lo que va a hacer es dedicarse pues a sabotear edificios del enemigo, etcétera. Vamos a hacer yo lo que suelo hacer, un truquito es, antes de enviar al espía, guardo una partida, Suecia verano 1700, continuamos, y le digo, vete a un edificio del enemigo y lo saboteamos. Tiene un 75% de probabilidades, pero ojo, aún así puede fallar. Por eso siempre guardo, saboteo y si sale mal, cargo otra vez y vuelvo a sabotear. Y hay veces que funciona. Cuando ya llevo a lo mejor 5 o 6 intentos paro. Entonces, mandamos aquí, es agente detectado. Nos cargamos. Tarda poquito en cargar y todo eso. Vamos a intentarlo de nuevo, pero como habéis visto, ha tenido que salir huyendo, ha fallado. Incluso a lo mejor en la siguiente le matan. Nunca se sabe, aunque las probabilidades sean altas, siempre también hay muchas probabilidades de que él acabe muriendo. O sea, tiene un 25% de probabilidades de que le pillen. Que son bastante altas.
Vamos a ver si no tardamos mucho. Venga, para ser un juego antiguo tarda bastante en cargar, he de decirlo. Vale, vamos a intentarlo de nuevo, a ver si funciona. Y si no, pues lo dejamos para la siguiente. Nada, nos lo vuelven a detectar. O sea, como ya hemos dicho, el éxito no está garantizado, aunque tengamos unas probabilidades muy altas, y lo que hay que hacer, evidentemente, pues es, guardar antes de hacer ninguna operación con el espía. Bueno, entonces, con el espía lo que habría que ir haciendo es intentarlos crear lo antes posible. Esto se hace creando observatorios dentro de las ciudades, que son estos edificios de aquí, conservatorios, y luego aumentándolos a observatorios. Y ahí ya nos empiezan a generar espías y podemos pues hundirle la economía. Básicamente atacándole todas las fábricas y haciéndole que la economía pues le vaya mal y no pueda crear ejército o incluso le vaya desapareciendo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso, digamos, en la campaña? Pues nos vamos aquí y lo que tenemos que hacer es procurar tener esta parte asegurada para invadir la ciudad principal, Copenhague, de Dinamarca. Necesitamos deshacernos de esta región de Noruega, que ahora mismo está ocupada por Dinamarca. Tenemos un buen ejército, pero va a ser insuficiente para asaltar una ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay un fuerte que está defendido. Entonces, yo lo que recomiendo es el dinero que nos queda, vamos a gastárnoslo en reclutar tropas profesionales, estas de aquí, la infantería de línea, no las milicias. Estas solo sirven para defender ciudades, no para atacar en campo abierto. Aunque lo hacen bien, la moral es muy baja y en cuanto la cosa se tuerce, huyen en desbandada. Entonces cogemos una y un cañón que tenga buena puntería. No os gastéis el dinero en sacres, es una tontería y son malísimos. Es mejor tener un buen cañón con buena puntería y ya estamos en marcha. Lo que vamos a hacer es coger la flota aquí y la vamos a mandar aquí cerquita a bloquear su principal puerto. En este caso es este de aquí. Vamos a declararles, bueno, no vamos a declarar la guerra abiertamente porque antes necesitamos hacer una cosita. Pero voy a llevar la flota a esta parte, también para ver lo que tienen. Esto me sirve para espiar un poco lo que tienen por aquí. Pero lo dicho, ya tenemos el ejército creándose, lo siguiente va a ser coger a estos. ¿Por qué? Pues porque básicamente Noruega tiene muchas pesquerías, muchos centros madereros, que son un recurso valioso, y aquí en el norte tenemos bastantes minas. Por ejemplo, una de hierro aquí y creo que sale otra más adelante, no sé si por aquí, bueno, por esta zona. El caso es que tienen bastantes recursos y nos van a ayudar mucho en el futuro. Pero ahora vamos a ver la parte del comercio, que es una parte fundamental a la hora de empezar en el juego. Ahora mismo tenemos una economía saneada, estamos ganando un bruto de 6.500 florines o lo que sea. Nos va bastante bien, pero lo que tenemos que mirar es con quién podemos comerciar. Ahora mismo las opciones son bastante limitadas. A medida que vayan avanzando los primeros turnos podremos comerciar con más naciones. Pero bueno, tenemos a Francia de nuestro lado, muy bien, Gran Bretaña también, un buen imperio comercial, España indiferente. Veremos, seguramente dentro de 1 o 2 turnos podamos comerciar con ellos. Rusia no creo que acepte comerciar con nosotros. Ahora mismo tenemos casi -100 de reputación con ellos, o sea, nos odian. De hecho, son hostiles. Polonia, igual. -81. Podemos intentarlo, pero ya os digo que no va a pasar. Voy a intentarlo con Rusia, porque a veces Rusia acepta básicamente porque su economía está en muy mal estado, está muy maltrecha y tiene muchos frentes abiertos incluso en el inicio de la partida. Así que vamos a intentarlo, porque de momento no les vamos a atacar. De momento nuestro objetivo es Noruega y Dinamarca. Y luego ya iremos viéndolo. Vamos a enviarles un tratado comercial a ver qué dicen.
No penséis que este tratado ha extinguido el fuego de la aversión por vuestra nación, señor. Buenos días. Pues nos lo han aceptado, efectivamente. Así que ya les tenemos como socios comerciales. Aquí está. Rusia. Y entonces hemos pasado de ingresar unos 4.000 fijos, ingresos próximos 4.500. O sea, nos ha sumado 400 euros. Bueno, 400, lo que sea. ¿Cómo lo llama aquí? Bueno, 400. Así que, bueno, poquito a poco. Vamos a ver si alguna otra nación estaría interesada. Curlandia no creo, aunque son un protectorado de Polonia-Lituania, pero no creo que quiera entablar relaciones comerciales con nosotros. Vamos a ver. Acceso militar indefinido, estas son las condiciones que ellos nos dan. Ni de coña, esto es una oferta velada con una intención velada. Nos van a meter al ejército en cuanto puedan en nuestro territorio y nos van a acorralar. Nunca aceptéis una oferta de ese tipo, nunca, por muy desesperados que estéis, porque va a ser un error estratégico, vamos, de manual. Y Dinamarca, por supuesto, no le voy a enviar la oferta porque porque la voy a atacar en 1 o 2 turnos. Entonces, este sería el mejor inicio de partida con una de las naciones más fáciles. La otra, como ya hemos dicho, es Francia y el Imperio Maraza. Y en la siguiente, pues en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo desarrollar ya el ejército de una forma potente y atacar en 2 o 3 turnos a Noruega directamente, o sea, sin pensarlo. Ya tenemos aquí la flota preparada para bloquearles comercialmente y para estrangular su economía y luego vamos a ir a por ellos. Cuando tengamos ya 2 ejércitos, crearemos 2 ejércitos, atacaremos FUM, directamente su capital. Y ya está, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Peñita.